primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy continuamos con esa serie de temas y traemos este sería el mensaje número 30. Mensaje número 30, ya hemos visto 11 capítulos y comenzamos a ver el capítulo número 12 hace 8 días. El tema es todo el capítulo, los dones espirituales. Recuerden que estamos contestando preguntas que hacía la iglesia en Corinto al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está dando respuestas a situaciones concretas en Corinto, y que obviamente no tenemos que dudar. Era una iglesia, Corinto, una iglesia de Cristo, una iglesia del Señor, pero era una iglesia niña, era una iglesia inmadura, al punto que su comportamiento era un comportamiento muy carnal, era un comportamiento muy parecido a los del mundo. Y entonces Pablo tiene que comenzar a corregir. Y en esas correcciones que el apóstol Pablo está haciendo, dijimos que desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, 4 capítulos para tocar un desorden que había en el culto. Un desorden que era venido del mismo mundo pagano, del paganismo. Ellos venían y estaban haciendo lo mismo, porque ese es el error. Y el error que comete la iglesia y que ha cometido, y ojalá no lo cometa más, es tomar lo que el mundo hace y traerlo a la iglesia. Eso no se puede. Que porque allá afuera funciona, entonces creemos que acá va a funcionar también. Y así no es, hermanos. Dios tiene una manera muy distinta a como la tiene el mundo. Entonces en el capítulo 11 veíamos que habían problemas de índole de ejercicio de los roles que el hombre y la mujer tenían, y Pablo tiene que corregirlo, y que eso lo habían copiado obviamente de un mundo pagano y lo traían acá. También veíamos que había un problema con la cena del Señor. Pablo les tiene que decir: eso que ustedes hacen, eso no es participar de la cena. Y eso lo hemos contestado. Y el problema mayor, obviamente, es el mayor problema de la forma como ellos veían los dones espirituales y la forma como ellos lo estaban realizando. Por eso Pablo tiene que tomar 3 capítulos para hablar de los dones espirituales. Y capítulo 12, 13 y el 14 sobre todo, que después llegaremos ahí específicamente el de las lenguas. Entonces el capítulo número 12 dijimos que tiene que ver con los dones espirituales específicamente, y que lo habíamos dividido en 2 partes. La primera es el Espíritu Santo y los dones, que comenzamos a verlo hace 8 días, y la segunda parte, el Espíritu Santo y el cuerpo. De tal manera que la primera parte, el Espíritu Santo y los dones, van del versículo 1 hasta el 11, que fue lo que leímos, pero hace 8 días habíamos visto la primera parte. Decíamos que en esa primera sección, capítulo 12, del versículo 1 al 11, encontrábamos 3 puntos. Y hace 8 días vimos los 2 primeros puntos, que es la ignorancia sobre los dones espirituales, versículos 1 al 3. Corinto ignoraba a los dones espirituales, como hoy lamentablemente muchas iglesias también lo hacen. Lo segundo que veíamos es que hay dones, ministerios y operaciones dados por Dios, versículos 4 hasta el 7, que a veces las personas se traban y se enredan en eso, pero decíamos es lo mismo. O sea, los dones dados por el Espíritu, los ministerios por el Señor, y en este caso las operaciones de Dios el Padre. Lo único que nos quieren hablar es que Dios pleno, Dios en plenitud, es el dador de los dones. Decíamos que el Espíritu Santo, como los dones espirituales, capacidades sobrenaturales, y que los ministerios no es otra cosa que agrupación de esos dones. Podemos decir entonces el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la consejería, el ministerio de la visitación, o llamamos el ministerio de evangelismo. Entonces serían dones que se agrupan. Y las operaciones pues no es otra cosa que la acción o el poder de Dios para llevar a cabo esos dones, así que es lo mismo, ahí no hay problema. Un breve repaso quiero hacer acá antes de entrar al punto 3, que el punto 3 que vamos a ver ahora son algunos dones específicos. De antemano quiero decirle que esto es muy polémico. Yo traté de ver varias páginas de los reformados y ahí mismo yo veía diferencias. Entonces, hermano, porque es un tema muy polémico, es un tema que no es fácil. Obviamente quiero decirle que por 2000 años siempre la iglesia creyó en algo que se llama el cesacionismo, y de algunos dones, sobre todo de los dones aquellos
o las señales o los dones que tienen que ver con que Dios los permitió para que viniese el Evangelio, para que llegase la palabra, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, como de todas maneras, en el transcurrir de los 2000 años hubo grupos que quisieron levantarse, experimentar todos los dones, pero siempre fueron catalogados como grupos extremistas, como grupos hasta heréticos. Pero en el año 1901 aparece el pentecostalismo, con un énfasis, llevamos muchos 8 días en lo que llama el día del Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo. Entonces ellos se metieron con el Espíritu Santo, y obviamente al meterse malinterpretaron los dones, sobre todo el don de las lenguas y todo esto. En el año 1963 aparece lo que es el carismatismo, que es una ala del pentecostalismo, y ellos trajeron los carismas, o sea, ellos quisieron recuperar todos los dones, donde dijeron que todos los dones obviamente están activos, excepcionando el don del apóstol, hasta el de la profecía había. Pero es en el 2001 más o menos donde un hombre de Estados Unidos llamado Peter Warner dijo que Dios había restaurado el don apostólico. De ahí en adelante casi todo el mundo quiere ser apóstol. Entonces es bueno conocer la historia para saber uno dónde está. Entonces, en vista de todo esto, que sí hay cesacionismo, que sí hay continuismo. Cesacionismo es que cesaron los dones, no los dones, algunos dones. Continuismo es que no, todos los dones han continuado. Antes de entrar ahí, obviamente, el pequeño repaso, que es muy importante hace 8 días. Primero, hay 5 cosas del repaso que voy a dejar claro y hay que tenerlo claro. Número 1, los dones proceden de Dios, por eso se llama la palabra dones, o los espirituales, veíamos hace 8 días, viene de la palabra griega neumático, o neumáticos, que significa, son dones, o sea, vienen de Dios, la procedencia es Dios, así que déjalo claro, eso no viene de un ser humano, ningún ser humano lo puede transferir a otro, no es que venga aquí y yo le impongo las manos para que tenga usted tal don, no, los dones, su procedencia es Dios. Número 2, los dones son una gracia de Dios, del griego carisma o carisma, carismatón, y esa palabra carisma significa don de gracia, lo veíamos hace 8 días, es decir, usted no lo merece, yo no lo merezco, hermano, no es porque usted sea no sé quién, o porque usted ore mucho, ayune mucho, no señor, es una gracia de Dios, viene de Dios y es por gracia, amén, no hay mérito, usted no puede hacer nada para tenerlo, Dios se lo dio como una gracia. Bueno, me faltó un punto ahí, y es que todos tenemos por lo menos un don. Número 3, los dones los da el Espíritu Santo a quien quiere. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los dones los da el Espíritu Santo a quien quiere. Obviamente vamos a ver más adelante que se puede pedir, pero es una gracia de Dios, una prerrogativa solamente del Espíritu Santo de Dios. Número 4, los dones son para el bien común. Es decir, la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante, y es lo que vamos a ver ahora también. Los dones son para el bien común, y el bien común es la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones no son prerrogativa de una persona o de unos cuantos élites por ahí, y los dones no son para levantar a un hombre, a una persona y tenerlo pues como el ungido. No, hermano, no. Dios le da dones a cada uno y los dones son para ministrarlo a los demás. Y número 5, hay diferencia de dones, pero el Espíritu es uno mismo, o sea, se mantiene la unidad. Eso es lo que vamos a estar trabajando. El propósito entonces de los dones es que hay diferentes tipos de dones, pero el Espíritu es uno mismo, es decir, Dios quiere la unidad. No importa los dones de cada persona, lo que importa es la unidad que Dios quiere mantener. Eso lo vimos hace 8 días. Entrando en el tema de hoy entonces, número 3, vuelvo y le repito lo que hemos visto acá. Vimos número 1, la ignorancia sobre los dones espirituales hace 8 días. Vimos número 2, dones, ministerios y operaciones hace 8 días. Bueno, cuando usted no viene, hermano, usted queda en la nebulosa. Los que no vinieron hoy también van a quedar por allá en la nebulosa, a menos que esté ahí conectado. Número 3, algunos dones específicos. Versículos 8 hasta el 11, yo voy a leer. 1 Corintios 12. Versículos 8 hasta el 11, algunos. Y quiero decirle que este tema, hermano, yo te voy a correr porque me costó realmente elaborarlo. Hasta le dije a mi esposa, no sé si alcance a predicarlo todo hoy, pero quiero predicarlo. Dice versículos 8 al 11, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Bueno, yo voy a decir algo antes de arrancar acá. El apóstol Pablo no pretende explicar los dones. El apóstol Pablo no pretende decirnos qué dones vigentes, hasta cuándo y todo, no. Lo que el apóstol Pablo hace aquí, y es lo que yo voy a hacer, es sencillamente mencionar algunos dones. ¿Y para qué los menciona? Los menciona con dos propósitos. Número uno, mostrar que hay variedad de dones en todo el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Por eso Él va a enumerar 9 dones, pero esa lista no es exhaustiva, es decir, hay más listas. Así que hoy no voy a hablar de los dones específicamente, sino que voy a ir como dice el pasaje, porque para hablar de los dones tenía que ir a las otras listas y no sé, son como 27. Pero ahí Pablo menciona 9 dones, pero lo hace solamente para que la iglesia de Corinto entienda que hay variedad, diversidad de dones, pero lo hace también cuando dice a otro, es para que la iglesia entienda que no hay uniformidad, que hay diversidad de dones, pero que no hay uniformidad, que era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. En Corinto había uniformidad como en muchas iglesias hoy día, es decir, cogen un don y lo exaltan, como si ese fuera el único. Y voy a decir cuál es, el don de lenguas. Entonces Corinto estaba padeciendo lo que hoy muchas iglesias están padeciendo, que creen y cogen el don de lenguas y creen que es el único, y entonces hasta están diciendo que quien no habla en lenguas no es salvo, no tiene el Espíritu Santo. Yo escuchaba eso. Y Corinto estaba ahí. Ahora, cuando Pablo comienza a hablar de los dones acá, no es que él quiere explicar los dones, sino que él quiere corregir el abuso de los dones. Y eso es bueno. Pero otra cosa que queremos tener en cuenta, bueno, yo sé, ya lo dije, pero bueno, yo tengo aquí copiado para que no me escape nada. Lo primero que debemos enfatizar es que la iglesia en Corinto y el primer siglo se encontraban en un contexto completamente diferente al nuestro. Es decir, ellos tenían todos los dones en vigencia y nosotros no. Hermano, si no entendemos eso, no vamos a entender lo que a leer, lo que estamos leyendo ahora. Cuando la gente llega a 1 Corintios 12 o comienza a hablar de los dones, lo primero que el problema que cometemos nosotros es descontextualizar. Es decir, la iglesia de Cristo de ahora no es la misma iglesia del primer siglo. Y hay algo que es fundamental. Aquí en Corinto, el canon no había sido escrito todavía. El canon estaba en proceso, la escritura estaba en proceso de escribirse. Es decir, el antiguo pacto había sido escrito por el ministerio profético, los profetas habían hablado y ellos habían recibido la palabra de Dios como un espíritu de profecía, espíritu de profecía, y ellos se habían dejado consignada la escritura, es decir, el antiguo pacto, o lo que tenían en ese momento en la Septuaginta. Era la escritura griega, la traducción del hebreo al griego, la Septuaginta, y era lo que manejaba, fue lo que manejó Jesús, es lo que manejaban los apóstoles. Pero hermano, no estaba Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no estaban las cartas de Pablo, nada. Entonces, ellos apenas, las escrituras, el Nuevo Testamento está siendo escrito apenas. Entonces, por eso, todos estos dones que Pablo menciona estaban en funcionamiento. La iglesia de Corinto tenía todos estos dones a plenitud. Obviamente que lo estaban abusando. Entonces Pablo quiere corregir. Pero nosotros hoy día no tenemos todos estos dones. No los tenemos todos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos dones, o muchos de estos dones, eran para ayudar al profeta, o en este caso al apóstol, a escribir las escrituras.
Y una vez que las escrituras se escribieron y esos dones fueron dados para un propósito que era escribir las escrituras, y el último que escribe es Juan, en el año más o menos 95 se cree, cuando Juan escribe el último que es el Apocalipsis y se sella el canon, es decir, se cierran las escrituras y no hay más palabra revelada de Dios, entonces los dones que eran usados para dejar las escrituras cesaron. Es lo que yo digo acá, el apóstol Pablo presenta una lista de 9 dones, pero no es exhaustiva, ya lo dije, o sea, es decir, no es única, hay más, y aunque hay varias categorías que le han dado a estos dones, la siguiente lista es muy atractiva y eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces tengamos en cuenta eso, hermanos. Por eso cuando yo comencé a hablar de que estos dones cesaron, ¿y quién le dice que cesó? Pues uno tiene que mirar, es muy importante eso, para saber si un don está vigente hoy día o ha cesado, es tratar de descubrir ese don, para qué fue, para qué Dios lo trajo, o sea, cuál fue el propósito del don. Y cuando el propósito del don cumpla su misión, se acabó. Ahora, si el don no ha cumplido su misión, entonces está vigente. Y eso es lo que tenemos que tratar de ver. Entonces hay varias listas. Y obviamente yo no voy a hablar de otras listas, sino de esta lista de 9. Y esta lista de 9, encontré una lista muy atractiva y voy a trabajar así. Lo primero es que se llaman dones pedagógicos, es decir, los dos primeros, que serían los dones de sabiduría y conocimiento. Los segundos serían los dones sobrenaturales, que serían el don de fe, el don de sanidad y de milagros, ahí van 5. Y los últimos 4 serían dones comunicativos, o algunos los llaman dones de señales. Serían los dones de profecía, discernimiento de espíritus, don de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de mostrar estos dones, pero yo no voy a hablar de cada uno. Hablar de cada uno nomás. Ayer escuchaba a un pastor que hablaba solamente del don de sanidad y yo dije, Dios mío, yo con este tengo para un mensaje. Porque tenía que ir a mirar todo el Antiguo Testamento. Con cada don va a pasar así. Es más, esto me va a llevar a que voy a elaborar, no sé cuándo, un tema sobre los dones espirituales, mirando todas las listas que hay, como 4 listas en el Nuevo Testamento, mirando cómo operaron en el Antiguo Testamento para luego traerlos al Nuevo, pero eso nos llevaría por lo menos unos 3 meses para conocer muy bien esto, así que yo en un mensaje no voy a sacar todo eso. Por eso voy a hacer como el apóstol Pablo dijo, los menciono de una breve explicación y corremos. Entonces, primero, los dones pedagógicos. Pedagogía es enseñanza, ¿no? Los dones que se usaron para la enseñanza o que se usan para la enseñanza. Versículo número 8 sería el don de sabiduría y el don de conocimiento. Miren lo que dice el texto: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu. O sea, lo que Pablo está tratando de decir, mire, por favor, entendamos eso, hermanos. Pablo está diciendo eso. Mire, iglesia de Corinto, ustedes están sobreenfatizando las lenguas, ustedes están sobreenfatizando la profecía, ustedes están sobreenfatizando el interpretar las lenguas, ustedes están como locos. Yo quiero decirles que el Espíritu le dio a unos el don de sabiduría. ¿Por qué no lo ponen a funcionar? A otros le dio el don de ciencia. ¿Qué pasó? Obviamente tengo que decirle, hermano, la interpretación que yo le voy a dar a estos dones, o que se da, es una interpretación histórica, es una interpretación donde pertenecemos nosotros a la iglesia reformada. Yo no voy a dar la interpretación ni pentecostal ni carismática, porque ellos tienen otra. Entonces yo voy con la de nosotros. Pero palabra de sabiduría. El don tiene que ver con la habilidad de hablar. Palabra de sabiduría tiene que ver con la habilidad de hablar, sabiduría divina. Entonces, Dios, bueno, ya dijimos hace 8 días que es un don, ¿no? Un don es una capacidad sobrenatural que Dios le da a las personas, a los hijos de Él, a la iglesia. Capacidades sobrenaturales, es decir, los impíos no tienen esto. Entonces, el don de la palabra de sabiduría, la palabra logos, palabra de sabiduría, Sofía, palabra de Sofía, o sea, logos, Sofía, palabra de sabiduría. El don tiene que ver con la habilidad de hablar sabiduría divina. O sea, Dios capacita a una persona y le da la habilidad de hablar, por eso se llama pedagogía, porque esa capacidad es para hablar
El don de sabiduría es que recibe el mensaje de Dios, pero tiene la habilidad, la capacidad de poder hablar de tal manera que la gente pueda comprender el mensaje. Entonces, lo cual los creyentes reciben a través del Espíritu Santo, la cual se contrasta obviamente con la sabiduría humana. Vamos a mirar ese contraste en 1 Corintios 2, 3 al 9. Ya lo habíamos visto, pero entonces, la palabra de sabiduría, Dios a uno le dio palabra de sabiduría, es decir, le dio algo sobrenatural para que le hable a la gente, pero es una sabiduría del cielo contrastada con la sabiduría humana. Pablo quiere contrastar la sabiduría humana. Ya lo habíamos visto, pero vamos a leerlo. 1 Corintios 2, 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, escucha, ahí está, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. El don de palabra de sabiduría es para contrastar la palabra de la sabiduría humana. Pablo dice: yo no fui con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el peligro? Que yo venga aquí y no tenga... hermano, ya estoy entrando en ahí. Si yo no tengo el don de sabiduría, o no tengo la palabra de sabiduría, yo no debería estar aquí predicando. Porque entonces yo lo voy a hacer en la sabiduría natural, la sabiduría humana, y esto no serviría. La palabra de sabiduría se requiere de aquel que enseña, de aquel que predica, de aquel que va a compartir la palabra de Dios, para que lo haga con algo sobrenatural que Dios le da. Entonces sigue diciendo acá, 1 Corintios 2, 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 6, sin embargo hablamos, aquí está sabiduría. Esta es la palabra, hablamos, palabra. Ahí está lo mismo, sabiduría, entre los que han alcanzado madurez, y mire, y sabiduría no de este siglo. Es decir, lo que Pablo está diciendo es: mírenme acá, hermanos, las cartas que yo voy a escribir, yo no las recibí de Platón, de Aristóteles, de Sócrates. Yo la recibí de Dios, del cielo. Ese evangelio que usted va a leer, esas cartas del Nuevo Pacto, o sea, todo el Nuevo Testamento que ellos estaban para escribir, eso vino de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Eso no es invención ni mío ni de ningún ser humano. Eso es Dios el que la dio. Por eso él dice: yo llegué a ustedes no hablando sabiduría de los hombres, sino la sabiduría que viene de Dios. Pero mire lo que dice el verso 6: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. No es de aquí de la tierra, ni de los príncipes de este siglo que perece. Entonces, ¿de dónde es? Hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta. No se puede seguir leyendo ahí porque necesito avanzar. Entonces aquí, en este primer don, y así me voy a ir con varios dones acá, tenemos que decir lo siguiente: hay una sabiduría humana o natural, y todos los hombres la tienen. De eso no está hablando aquí. Todo tiene una sabiduría humana, natural, de eso no está hablando acá. Pero tenemos que saber eso. Número 2, todos los creyentes tenemos sabiduría de Dios, todos. Y debemos pedirla a Dios en oración para una mayor comprensión de la Escritura. De tal manera que Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios y le será dada. Es decir, todos los creyentes Dios nos capacitó con cierta sabiduría y debemos pedirle a Dios sabiduría. Pero ese no es el don. Entonces, el don de sabiduría o palabra de sabiduría está hoy vigente. Está vigente, escúcheme, en la iluminación de las Escrituras, pero ha cesado en su revelación. Hermano, si usted me copia esto, me va a copiar todo lo demás. Así que es muy importante esta parte. Voy a definir esto. El don de sabiduría o palabra de sabiduría hoy está vigente en la iluminación de la Escritura, pero ha cesado en la revelación de la Escritura. Es decir, cuando Pablo está escribiendo aquí y dice que a Dios, a uno le dio Dios palabra de sabiduría, él ahí está hablando de los apóstoles, que Dios les dio a ellos palabra de sabiduría, o algunos amigos o compañeros de los apóstoles que escribieron en el Nuevo Testamento, pero que no fueron apóstoles. Usted sabe, los apóstoles de Cristo escribieron el Nuevo Testamento, pero hubo algunos que no fueron apóstoles, pero fueron muy amigos o compañeros de los apóstoles y también escribieron. A ver, de los evangelios, ¿quién no fue apóstol? Yo aquí lo he dicho para la sociedad.
¿Mateo fue apóstol? Sí. Ay, Señor. ¿Marcos fue apóstol? No. Pero Marcos estuvo con Bernabé y fue amigo de Pablo y de los apóstoles. ¿Lucas fue apóstol? No. Lucas fue el médico que acompañó a Pablo en todas las giras. ¿Juan fue apóstol? Sí. Entonces solamente 2 apóstoles escribieron los evangelios, Mateo y Lucas, primero y último. Pero Marcos y Lucas no fueron apóstoles. Y entonces uno puede seguir así. Y la mayoría de las cartas, es más, Lucas tampoco fue apóstol y no fue apóstol y escribió el Hechos. Ahora, de en adelante, todos los demás fueron apóstoles menos 1. Menos 2. Sí, todo. Pablo escribió 13 o 14 cartas, pero hay 2 por ahí que no fueron apóstoles. ¿Quién fue? Santiago, que es hermano de Cristo. ¿Y quién otro? Judas, hermano de Cristo. No fueron apóstoles. Entonces, pero ellos escribieron. Entonces, escuche, la palabra de sabiduría, como don, cesó cuando cesó la revelación. La revelación fue dada por los apóstoles y los profetas. Es decir, los apóstoles y los profetas que estaban escribiendo el nuevo pacto necesitaban la palabra de sabiduría como la necesitó los profetas del antiguo pacto. Es decir, escuchar la palabra de Dios y ver cómo la van a poner, esa sabiduría, esa palabra, y cómo la van a dejar en escritos. En ese sentido, ese don ha cesado en nuestros días, porque hoy día Dios no está hablando como un mensaje nuevo para dejarlo por escrito. Entonces tenemos que concluir, y es lo que vamos a ver más adelante, que hay cesación del ministerio apostólico y ministerio profético. ¿Por qué? Porque los apóstoles y los profetas existieron solamente para escribir la escritura, y una vez el canon se cerró con Apocalipsis, ya no hay apóstoles y profetas. Entonces los dones que ellos usaron también cesaron, como el don de palabra de sabiduría. Pero sí hay palabra de sabiduría para nosotros, sí hay un don sobrenatural de palabra de sabiduría, es la iluminación de la escritura. Yo sé que usted me entiende porque yo ya he explicado esto. La revelación de la escritura es cuando Dios le está dando la palabra a los profetas y apóstoles y ellos están escribiendo. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, eso se llama revelación. Cuando usted lee la Biblia, eso es revelación. Pero la iluminación de la escritura es cuando el Espíritu Santo viene y usted comienza a mirar ciertos pasajes y va leyendo la Biblia y usted comienza a comprender la escritura, está recibiendo iluminación de la escritura. Todos recibimos sabiduría e iluminación de la escritura, pero Dios a ciertas personas los ha dotado y los ha capacitado con el don de palabra de sabiduría para que cuando ellos lean la escritura y esa palabra de sabiduría no es tanto para comprender, sino para cuando ellos vayan a enseñar la escritura, lo hagan con esa sabiduría de Dios. O sea, no es un mensaje nuevo, es el mensaje que ya está, pero que se puede dar a conocer ahora porque Dios le dio ese don. Hay que tener cuidado ahí. Entonces, no existe ese don, ya cesó en el sentido de que no hay nueva revelación, pero sí existe en el sentido de que hay una iluminación. Ahora, ¿cómo sabemos que existe eso? Hermano, ¿no le ha pasado? A mí me pasa constantemente cuando estoy estudiando. Coge un texto, a mí me está pasando esta semana porque todos estos días estamos mirando a este pastor gran teólogo que ustedes lo vieron, Sam Waldron. ¿Se acuerdan de Sam Waldron, el gordito que estuvo allá cuando fuimos a la convención? Bueno, yo cada día me estoy viendo 5 o 6 videos de él, de Romanos, y cuando él coge un versículo y yo, Dios mío, ¿y él cómo vio eso? Yo no lo pude ver y él lo está diciendo y yo no lo vi. O estoy leyendo algo, un comentarista, y digo, uy Dios, pero ¿por qué lo vio? O escucho a un pastor y ¿cómo así? Pero yo no pude, o sea, yo no tengo la capacidad de ver eso, pero él lo está viendo. Claro que aquí me estoy adelantando al otro don, es que son tan parecidos, por eso mejor pasemos al otro. Palabra de ciencia o de conocimiento, es que es muy parecido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí bueno, el segundo, palabra de ciencia o de conocimiento. En esencia se trata de un conocimiento íntimo y personal con Dios que no depende del intelecto, sino del conocimiento de Dios. No depende del intelecto humano, sino del conocimiento de Dios. Se expresa en el saber, entender y explicar al pueblo la revelación de Dios en la Escritura y en la creación. Es decir, aquí está el segundo, palabra de ciencia
o de conocimiento, es lo mismo, palabra de ciencia o de conocimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre palabra de sabiduría y palabra de ciencia? La palabra de ciencia o de conocimiento es lo que se trata de explicar ahora. Es la capacidad que Dios le da a uno de poder entender ciertos mensajes o ciertas partes de la Biblia que otro no entiende fácilmente. Y la palabra de sabiduría es que una vez entiendo eso, lo puedo explicar de tal manera que la gente, cuando yo predico y enseño, la gente lo capta. Es lo mismo, la palabra de ciencia o de conocimiento es lo mismo, tiene que ver lo mismo con el primer don. Cesó en cuanto a la revelación, porque para Dios poder a los apóstoles y a los profetas darle la palabra para que quedara escrita, Él tenía que haberle dado el don de ciencia, de conocimiento, es decir, Dios tenía que entender muy bien el mensaje, comprenderlo muy bien, recibirlo directamente de Dios, palabra de conocimiento o de ciencia, y luego palabra de sabiduría, escribirlo o entregarlo de tal manera que el pueblo pudiera entender. Entonces, si es para revelación, esos dones ya se saben. Si es para iluminación, están vigentes, pero no a todo el mundo. Recuerde, a unos, Dios. Entonces, ¿quién puede tener esos dos primeros dones, hermano? Tiene que tenerlos un pastor. Y tiene que tenerlos una persona que sea maestro, así sea maestro de niños. Porque si no tiene estos dones, caramba, ¿cómo les va a enseñar? Así que lo primero que hay que descubrir antes de usted atreverse a enseñar la Escritura es saber si tiene estos dones. Si no los tiene, quédese quieto. Pero si los tiene, entonces Dios le va a dar la habilidad, la capacidad, no solamente de entender el texto, sino ahora de poder explicar el texto para que la gente lo aplique. Ahora, usted lo sabe. No solo porque no se duerme la gente, después no tiene mucho que ver, hay veces puede el pastor estar muy ungido o tener estos dones y la gente no tomarle, porque depende también del corazón de la persona. Pero usted sabe, hermano, si el mensaje usted lo puede entender o no. Yo he escuchado pastores que no les cojo nada, o sea, no sé, no aprendo, por eso mejor ni los oigo. Pero hay unos que son tan claves que yo digo, siempre le aprendo algo, siempre recibo algo. Yo no sé cómo hacen, pero yo he pasado por ahí tantas veces en ese texto, pero viene y me predica el texto y siempre me muestra algo que yo no. Ese tiene palabra de sabiduría, ese tiene palabra de ciencia. Brevemente, 1 Corintios 2:10. Bueno, le voy a leer por lo menos la primera parte. 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos ha revelado, la sabiduría, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del Espíritu todo lo escudriña o todo lo sabe. Estamos hablando de palabra de conocimiento. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahí es donde está la clave. El Espíritu de Dios es el que conoce el corazón de Dios, y Él es el que a través de ese don da la capacidad para que se pueda transferir. Dice el 12: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, la iglesia puede saber lo que Dios le ha concedido por el Espíritu Santo, pero cuando Dios capacita a una persona dentro de la iglesia con estos dones, es para que ellos sepan lo que la mayoría de la iglesia no sabe, y que esa persona que sabe lo pueda enseñar para edificar a la iglesia. Así que, hermano, estos dones son una bendición. Son una bendición porque una iglesia, cualquier iglesia, no importa su tamaño, pero si el pastor tiene estos dones, él está recibiendo la palabra de conocimiento o de ciencia, y luego él viene y tiene el don de sabiduría o palabra de sabiduría, y lo puede expresar a la iglesia de tal manera que la iglesia va a entender y va a ser edificada. Ese es el propósito. Pero en la iluminación. Entonces estos dones han cesado en la revelación, es decir, no creemos en apóstoles y profetas, ya no. O como escuchaba un pastor decir, y es verdad, si hoy reconocemos que hay apóstoles y que hay profetas, si hoy nosotros reconocemos eso, tenemos automáticamente que reconocer que Dios está dando palabra hoy. Y entonces esa palabra que Dios está dándole a esos profetas y a esos apóstoles tiene que ser una palabra igual a la Escritura.
Y créame, eso creen ellos. Los apóstoles de hoy día, los profetas de hoy día, eso creen, que ellos están recibiendo palabra de Dios y es igual a la palabra. O sea, para ellos el canon no ha cerrado. Y si el canon no ha cerrado, entonces se cae uno de los pilares de la fe reformada, de la fe del cristianismo histórico, sola escritura. Se cae. Nosotros nos paramos aquí a decir que la iglesia por 2000 años siempre ha creído en la sola escritura y en la suficiencia de las escrituras. Es decir, no creemos que a la escritura se le añada. Creemos que la escritura es suficiente para todo lo que el hombre necesita. Entonces, hermano, no creemos en el ministerio apostólico y profético porque tenía que traer una nueva palabra y el canon ya se cerró. Lo mismo entonces aquí. Hay un conocimiento humano o natural y todos los hombres lo tienen. Conocimiento humano y natural, todos los hombres lo tienen. Todos los creyentes tenemos conocimiento de Dios y debemos pedirlo a Dios en oración para un mayor conocimiento de la Escritura. Usted tiene un conocimiento de Dios en la medida que conoce la Escritura, en la medida que viene a un culto y recibe la palabra que el pastor trae. Tiene un conocimiento de Dios, sin embargo, debemos pedirle a Dios mayor conocimiento. Pero el don de conocimiento o palabra de ciencia está vigente en la iluminación de la Escritura, como ya lo dije, pero ha cesado en su revelación. Vamos con la segunda lista. Dones sobrenaturales, fe, sanidades, milagros. Versículos 9 y al 10, la primera parte. Versículo 9, a otro, fe por el mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros. A esta lista se le llama los dones sobrenaturales, pero también se les puede llamar don de señales. Como ya lo dije al comienzo, si son señales, las señales, hermanos, eran para probar al profeta y al apóstol si venían de Dios, si era una palabra verdadera. Las señales tenían ese propósito, entonces tenemos que mirar a ver. Pero vamos a definirlo, el don de fe. Como todo verdadero creyente tiene fe en Jesucristo, entonces Pablo no se refiere a la fe salvadora. Eso es lo primero que hay que quitar. El don de fe no es la fe salvadora, aunque es un don. Dios nos da a nosotros un don, se llama la fe, y por eso pudimos creer en Jesucristo. Pero el don de fe no se refiere a la fe salvadora. Más bien se refiere a la convicción completa y firme de que Dios va a realizar un milagro. La fe que mueve montañas, como lo dijo Cristo, como lo dijo Pablo también, o que hace algo sobrenatural, como lo dijo Pedro. Vamos a mirar entonces el don y luego miramos si existe. Entonces, es este don. Jesucristo lo mencionó Mateo 17, 19 al 20, voy a leer rápido. Mateo 17, 19 al 20, y aquí está el contexto. Los discípulos acaban de tratar de echar fuera un demonio, pero ellos no pueden. Jesús viene y lo arregla. Jesús viene y saca el demonio. Entonces dice acá, versículo Mateo 17, 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, es una capacidad sobrenatural que Dios le da a las personas, a ciertas personas, para que hagan algo sobrenatural. En este caso, mover una montaña. O como Jesús dijo, sacar ese bicho. En 1 Corintios 13, 2, vamos a llegar después allá. 1 Corintios 13, 2 dice, y si tuvierais profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese, escuche, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ahora, este es un hipérbole, es decir, es una exageración, porque aquí Pablo está diciendo que si él tuviese toda la fe del mundo, de tal manera que trasladase los montes, es una exageración, porque ¿quién puede trasladar un monte? ¿Quién puede trasladar una montaña? ¿Verdad? Pero es una exageración para decir Pablo que así él tenga toda la fe,
Lo vamos a ver más adelante. Lo más importante es el amor. Eso es lo que él está tratando de decir. Ahora, el don claro de fe está aquí. Hechos 3:1. Hechos 3:1. No sé si leer todo esto. Bueno, no alcanzo a leer. Ustedes lo buscan porque quiero avanzar. Hechos capítulo 3, ¿qué está hablando? Dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. ¿Y qué había en la puerta del templo? Un ciego, cojo. Era un cojo. Un cojo de nacimiento. Perdón. Sí, un cojo. Sí, un cojo. Es que lo estaba confundiendo con el chico que va a hablar ahora. Sí, era un cojo de nacimiento. Entonces, cuando Pedro pasa, el cojo que hacía, dicen que ahí le habían puesto casi toda la vida, tenía como 40 años, casi siempre estaba ahí pidiendo limosna. Y cuando Pedro y Juan van pasando, estira la mano para que les dé una limosna. Pedro y Juan, ¿qué hacen? Pedro se queda mirándolo de los ojos. Mire, míranos, les dice, míranos. Ahora escuche. Él no está fanfarroneando con el don. Él no es que quiere lucirse, sino que él tiene un don de fe. Y en ese momento, el Espíritu Santo le dice que actúe en ese don. Por eso él dice, míranos. Y dice que él se quedó mirándolos y estiró la mano pensando que le iban a dar algo. Y Pedro, ¿qué dice? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que lo tomó por la mano, levántate y anda. Y cuando lo levantó, él lo levantó, quedó firme. Y dice que se fue saltando. Y todo el mundo comenzó, y alabaron a Dios. Bueno, mucha gente se convirtió y aprovechó para predicar un mensaje. Hermano, el don de fe es que Dios da una capacidad sobrenatural para creer, en este caso como Pedro, a que podía llevarse a cabo un milagro de parte de Dios, de un cojo. Y eso fue lo que pasó. Pero voy rápido acá, porque es que estos tres se enlazan. Tenemos que decir entonces con este don que hay una fe humana o natural. Todos los hombres la tienen. La fe es la fe. Esa fe no sirve para nada. Ellos la usan allá. Todos los creyentes tenemos fe salvadora y tenemos fe espiritual o fe en Dios para nuestro diario vivir, y debemos pedirle a Dios una mayor fe. Usted tiene fe, si no, no hubiera venido acá. El hecho de que usted haya venido aquí a creer que hay una palabra de parte de Dios, usted tiene fe. Usted tiene fe para creer que Dios le provee. Usted tiene fe para que Dios nos ayude, nos guíe en el diario vivir, y le pedimos a Dios mayor fe. Pero hay un don de fe. Entonces explico acá. El don de fe está vigente en la realización de algo específico y sobrenatural, pero ha cesado en cuanto a señales y milagros para la autentificación de la revelación. Tenemos que siempre decir eso. Dios le dio a Pedro el don de fe, al punto que él con ese don de fe hizo un milagro, porque él luego iba a autenticar con ese milagro y con esa fe la palabra que Pedro iba a predicar, y por eso creyeron. Dios les dio ese don a los apóstoles y profetas para autenticar la escritura como una señal, y con ese don de fe hacían milagros, señales y todo eso. Por eso van casi juntos, son dones de señales. Pero hermano, hoy en ese sentido no se da el don. Aquí hay complicaciones porque muchos reformados creen que no existe el don de fe. Algunos creen que sí. Yo creo que sí, Dios lo puede dar hoy día a personas específicas, pero el don de fe no es una falacia. El don de fe tampoco es una ilusión para desilusionarse luego. El don de fe funciona como Guillermo Carey, quien en el siglo XVIII, creo XIX, no recuerdo bien, pero que Dios le dio a él él era un pastor de una iglesia, y él comenzó a sentir un deseo por ir a la China. Pues sí, creo que fue a la China. Es que hay dos, uno es bueno, Carey, creo que fue a la China, o a la India, China-India, bueno, cualquiera de los dos. Y él comenzó a sentir ese deseo, y él los veía a ellos, y él ya no podía ir a esa iglesia a predicar, porque él quería ir de misionero. Y la iglesia quiso hacer algo para, está bien, vaya, y quisieron ayudarle, y dijo, no, Dios me está llamando a la China, yo voy a ir, pero yo no necesito apoyo de ninguno, Dios me va a sostener.
Le dijo a la esposa no le creyó, qué problema, yo no sé cuánto tiempo hasta que por fin la esposa le creyó, se fue. Bueno, lo cierto es que por allá perdió, creo que fueron 2 hijos, la esposa se le murió tan bueno, eso fue terrible. La pasó mal, pero él se sostuvo porque él tenía un don de fe, hermano, y a partir de ahí, él se volvió a casar, a partir de ahí comenzaron lo que son las escuelas de misiones, y hoy día la gente que hay en la China se debe a este hombre. Es que hay otro que es Hudson, creo, pero ese fue a la India. Este es a la China. Entonces, ¿quién puede, hermano? Si yo no tengo el don de fe, por decir algo, Dios le dio ese don a él, la fe de que él iba a cumplir una misión, y él llega allá se le muere el primer hijo, y él ¿qué hace? Se devuelve. La esposa se le enloqueció prácticamente y la tenía que llevar al manicomio, y después la soltó y la tuvo ahí, o sea, y él aguantó todo eso porque la familia no aguantó. Pero él, así es más, a él lo rechazaron, a él varias veces intentaron matarlo. Hasta que al final, hermano, comenzó a creer a alguien, que creo que a los 7 años me parece, yo no sé, el primero que creyó, y luego, hermano, y hoy día todas las misiones aparece Guillermo Caray como el misionero principal. Obviamente que sí puede existir ese no está pues muy, pero yo creo que sí. Los dones de sanidades y el don de hacer milagros. Bueno, las sanidades, dice que distintas sanidades, yo solamente defino rapidito: capacidad sobrenatural para hacer milagros. Los voy a unir: el don de sanidades, el don de hacer milagros, capacidad sobrenatural para hacer algo contrario a las leyes de la naturaleza, como caminar en el agua. Un milagro, hermano. Es que hoy día esto está. Hoy día viene una persona que hace rato no veía y uno le dice: uy, qué milagro. No. Un milagro es algo sobrenatural, es decir, caminar en el agua. ¿Qué es un milagro? A ver si hoy hay milagros. Un milagro es que yo vaya de un sanador, si es que los hay, y que yo le lleve mi hombro y le diga: mira, acá está el hueso, está saliendo. Ore por él, y él va a orar, y inmediatamente yo siento que el hueso baja otra vez donde estaba y mi mano queda. Porque para bajar este hueso hay que operarlo, y ella no va a bajar de ahí porque no me hizo operar, así que va a quedar ahí. Solamente Dios lo puede bajar. O como vemos, no tiene un brazo, o sea, le falta un brazo, le faltan los dos. Y ahí está el sanador, el que hace milagros. Aquí está mi brazo, oren por mí, de Javier. ¿Eso es lo que usted ve hoy día? ¿Eso es lo que hacen esos milagreros? ¿Ah? ¿Saben qué ponen? Miércoles de milagro, explosión de milagros. O sea, hoy yo leyendo todo esto de que es un milagro me da risa, de verdad. Porque no existe, no es verdad. Entonces, pura cosa ahí de ellos, puro show. Bueno, ¿qué pasa con los milagros y sanidades? Yo voy a leer aquí de una página que encontré que me llamó la atención. Dice: en primer lugar, ¿quién es este? No recuerdo quién dijo esto. Pero en primer lugar, creo que Dios todavía sana, escuche, y hace milagros. Debemos orar por tales. La escritura no es tan clara en este asunto, y por lo tanto estos dones podrían existir hoy. Sin embargo, la función principal de estos dones era para acreditar el mensaje del Evangelio, lo que confirmaba que Jesús era Señor y Cristo. Dudo que el don de milagros y sanidades existan hoy en día, ya que no es evidente que los hombres y mujeres en nuestras iglesias tienen tales dones. Ciertamente Dios puede sanar, a veces lo hace, pero ¿dónde están las personas con los dones? ¿Qué queremos explicar acá? Estoy de acuerdo con esa anotación. Es la siguiente: no creemos en el don de sanidad y no creemos en el don de milagros. Creemos en el Dios que sana y creemos en el Dios que hace milagros. ¿Ven la diferencia? Es decir, los milagros, las señales, los milagros, en este caso, bueno, la fe la saqué un poquito, porque eso es diferente. Pero hacer sanidades y hacer milagros, Dios lo usó en toda la Escritura, Antiguo Testamento. Usted puede ir allá y ver Moisés, usted puede ir allá y ver todas esas personas. Era para autenticar la palabra de Dios. Jesucristo lo hizo para autenticar que Él era el Mesías. Los apóstoles lo hicieron para autenticar la palabra de Dios. Una vez
O sea, esos dones son señales que autenticaban la palabra de Dios. Una vez la palabra fue escrita y ya se cerró el canon, dígame, ¿qué función tiene un don de milagros? Dígame, ¿para qué hoy Dios va a usar un don de milagros? Estoy hablando de un don en una persona. ¿Acaso Dios quiere exaltar a esa persona? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Si Dios puede sanar y Dios puede hacer milagros a la hora que Él quiera, con quien quiera y a donde quiera. No necesita de una persona. Si Dios necesitara de una persona hoy día, ¿dónde está esa persona para ir? Porque no lo hay. O usted ve que hay uno. ¿O por qué la gente va a estos, entre comillas, sanadores y milagreros y no pasa nada? ¿Por qué todas esas personas que se han levantado aparentemente de las sillas luego vuelven a sentarse 2 o 3 días a la silla? O cuando lleguen a la casa se sientan otra vez. ¿Por qué la persona que iba coja dijeron que salió sana y sigue, ella está sana por fe, pero sigue cojeando? Eso es una mentira, es una falacia. No existe el don de sanidad, de milagros hoy día. ¿Creemos en la sanidad? Sí. ¿Creemos en los milagros? Sí. Pero Dios opera a la oración de un hermano. Sí. Usted puede decirle: Señor, sáname. Yo le oraba a Dios por mi hombro y le digo: Señor, sin embargo, yo me someto a tu voluntad, a tu soberanía. Yo no estoy expectante pues de que Dios me tiene que sanar. Yo le pido a Dios que me sane y si no lo hace, un problema de Él. Yo me someto a su voluntad, a las decisiones de Él. Entonces eso es muy peligroso. Por eso no creemos que estén vigentes hoy día. Las afirmaciones de milagros y sanidades deben ser verificadas. Así como el pueblo verificó la sanidad de Jesús. Usted puede ir ya no alcanzó a ir al ciego, pero en Juan 9 está el ciego. ¿Se acuerda? Un escándalo porque el Señor sanó a un ciego de nacimiento y la gente, ¿y cómo? Y le preguntaron a él y dice: me sanó, pero ¿cómo te sanó? Pues me puso aquí, escupió en barro, me puso barro y me dijo: lave, yo me lavé y ya veo. Pero ¿cómo así? Y todos sabían que era ciego. Llamaron a los padres: venga, ¿ese es su hijo? Sí. Y él así, ¿y él por qué ahora? Él era así. No, él nació ciego, decían los padres. ¿Y por qué ve? No sabemos. Y como los habían amenazado de que si alguien decía que Jesús los había sanado, entonces baila. Entonces ellos: no sabemos. Pregúntele a él, ¿qué edad tiene? Y van y le preguntan: ¿y quién te sanó? Pues ese que se llama Jesús. Ni siquiera tuvo fe para ser sano. Así que cuidadito con eso, que alguien dice: usted no es sano porque le faltó fe. ¿Qué fe tenía ese pobre muchacho? ¡Nada! ¿Sabe por qué lo sanó? El Señor dice, porque le dijeron: ¿y por qué nació ciego? ¿Por el pecado de él o de sus padres? Y él dice: no, Señor, ni por el pecado de él ni de sus padres. Él nació porque Dios se quiere glorificar en él. ¿Y Jesús sanó a todos? Jesús fue a un lugar donde estaban todos los enfermos, el lugar de Bethesda. Y dice: y vio a uno y le dice: ¿usted qué hace aquí? Párese y me camine de aquí. Y se fue y no los sanó a todos. Porque, hermanos, el propósito de Jesús no fue sanar a las personas, sino hacer sanidades que autenticaran que era el Mesías. Y los apóstoles no sanaron a todos, ni estuvieron andando por ahí haciendo milagros. No, porque ellos hicieron los milagros y las sanidades para autenticar la palabra que ellos iban a dar. De tal manera que una vez se cumplió ese objetivo, pare de contar, no lo necesitaban más. El mismo apóstol Pablo dice: vea, él tenía el don de sanidad. Sin embargo le dice a Timoteo: Timoteo, tome agüita, mijo, tome vino, porque por sus frecuentes enfermedades. A Trófimo dejé enfermo allá. ¿Y por qué lo dejó? ¿Y por qué no tenías el don de sanidad? No, es que el don de sanidad no es para yo ejercerlo cuando quiero, donde quiero, a la hora que quiero y con quien quiero. No, el don de sanidad que Dios le dio a estos apóstoles era solamente para autenticar la palabra que ellos traían. Una vez autenticó la palabra y quedó escrita, pare de contar, que ya se fue el don y no hay más. Y regáleme 5 minutos para terminar, porque no, yo avanzo todo esto. Dones, perdónenme 5 minutos, pues que tengo que terminar. Dones comunicativos. Sería el don de profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. No se preocupe por esto, que esto lo vamos a ver más adelante. Cuando lleguemos a Corintios 14, veremos la profecía, discernimiento de espíritus. ¿Qué es lo que podemos decir acá? Leo rapidito la escritura, versículos 10b al 11. Y a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas las hace un mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Rapidito, profecía. El pastor John Piper dice lo siguiente, una observación preliminar: asegúrense de no pensar en la profecía solo como predicciones. Es una de las características de los profetas bíblicos, pero no la única. Profecía es tanto decir como predecir. ¿Qué es profecía? Decir como predecir. Entonces, el profeta del Antiguo Testamento habló por Dios, sea que haya descrito la condición moral del pueblo llamando al arrepentimiento, o haya anunciado la advertencia de juicio por venir. La profecía como palabra de Dios dada al pueblo cesó cuando se cerró el canon de las Escrituras. Hermano, no hay profecía. Perdón, sí hay. Hermano, no hay profeta hoy día. Perdón, sí hay. No hay profecía porque la profecía era dada por Dios al profeta para que él escribiera el canon, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, pero como ya el canon está escrito y tenemos hoy día la palabra de Dios, ya no necesito al profeta ni necesito la profecía, pero sí necesito al profeta y sí necesito la profecía cuando Dios, y aquí usando el don de palabra de ciencia y palabra de fe, cuando Dios coge al pastor y él saca de aquí la profecía, que es la que está escrita, como estoy haciendo yo hoy, y la enseña. Aquí hay profecía esta mañana, y yo puedo funcionar como profeta cuando yo enseño esta profecía y se la doy a usted, porque recibo la palabra escrita de Dios y la puedo enseñar. En ese sentido solamente. O sea que yo estoy profetizando continuamente y usted está profetizando cuando enseña la Escritura. Amén. Pero no creemos de que Dios me va a dar por ahí. Creemos en la guía del Espíritu Santo, obviamente. El Espíritu te va a guiar cuando vas y oras con la palabra y todo, pero no creemos en profecías en ese caso. Y los otros dones, pues rapidito, el don discernimiento de espíritus, bueno, es un don que también estaba conectado con la profecía, y el discernimiento de espíritus era más que todo para esto, para saber si el profeta hablaba de parte de Dios o no. Entonces se requería el discernimiento de espíritu para saber, usted está hablando, hoy ¿qué requerimos? Discernimiento común. Hoy ¿qué requerimos? Que Dios le dé discernimiento a la iglesia en la medida que la iglesia conoce la Escritura. Tú y yo tenemos discernimiento de espíritus. Y discernimiento de espíritus, como dice primera de Juan 4, probad los espíritus si son de Dios, o como dice Timoteo, primera Timoteo 4 también, que dice que vendrán espíritus engañadores, doctrina de demonios. Entonces la iglesia necesita discernir esos espíritus. ¿Cómo usted los discierne? Ese pastor que está adelante, esa persona que usted está escuchando, ¿habla acorde a la palabra de Dios? ¿Habla la profecía de Dios? O sea, ¿habla la palabra de Dios? Si no habla la palabra de Dios, entonces es un espíritu de error, de engaño, y ese es el discernimiento que necesitamos. Pero ese espíritu de discernimiento de espíritus estaba muy ligado al profeta. Y los dones de lengua los tomo, diversos géneros de lengua. Lengua es un idioma conocido o una glosolalia, sílaba sin significado comprensible. La glosolalia, según 1 Corintios 14, lo vamos a ver más adelante. Interpretación de lengua, pues es conectar la traducción de dicho idioma. Concluyo con esto. Así que se trata del mismo don en el día de Pentecostés, o sea, el género de lengua, es decir, varios idiomas que requerían de tus interpretaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el don de lenguas y su interpretación cesaron porque fue una prueba para los judíos incrédulos de aquella época. Hermano, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas fue prueba para los judíos de esa época, no para nosotros. Así de que el don de lenguas y la interpretación de lenguas han cesado. No avanzo acá, porque esto lo vamos a ver cuando lleguemos a 1 Corintios 14. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar y terminamos. Venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está, los cielos declaran tu gloria.
relucir.